¿Y si te dijera que nunca vas a saber qué pasará en el mercado, pero aún así puedes ganar constantemente? ¿Qué pasaría si la clave para la rentabilidad no estuviera en adivinar el futuro, sino en dominar tu presente, en aceptar la más pura incertidumbre con la calma de un monje y la precisión de un matemático? Olvida por un momento los indicadores mágicos, las señales secretas y esa necesidad humana de tener razón. Una gran parte de los operadores pierde dinero, y la razón no es la falta de una estrategia perfecta, sino la falta de una mentalidad correcta. Hoy vamos a explorar el concepto más revolucionario de la psicología del trading, el camino del trader consistente, extraído directamente de la mente maestra de Mark Douglas y su obra fundamental, Trading en la zona negra. Esto no es una simple elección, es una reprogramación mental. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría desmantelar tus creencias más arraigadas sobre el éxito y el fracaso. Bienvenidos a esta serie de las mentes maestras, donde desciframos la guía de Mark Douglas. En este viaje hacia la maestría, descubriremos que lo que sí existe es una mentalidad a prueba de balas, una que nos permite navegar el caos del mercado con una confianza inquebrantable. Y esa mentalidad se construye sobre una idea poderosa: pensar en probabilidades. Así que, sin más preámbulos, empecemos a construir el camino del trader consistente. Piensa en un casino, no como un jugador, sino como el dueño. El dueño del casino no sabe si la próxima mano de blackjack será ganadora o perdedora. No sabe en qué número caerá la bola de la ruleta. Si intentara predecir cada resultado, se volvería loco por la ansiedad. Pero él sabe algo mucho más poderoso. Sabe que a lo largo de miles de giros y miles de manos, las probabilidades están a su favor. No necesita tener razón en una jugada. Necesita confiar en su ventaja estadística a lo largo del tiempo. Mark Douglas nos enseña que un trader profesional debe adoptar exactamente esta misma mentalidad. El mercado es un flujo infinito de oportunidades únicas e irrepetibles. Cada momento es nuevo. Cada patrón, aunque parezca familiar, tiene un resultado incierto. La trampa mental en la que caen casi todos los operadores es creer que necesitan saber qué va a pasar a continuación para ganar dinero. Esta necesidad de certeza es la raíz de casi todos los errores emocionales: el miedo a perder, la euforia tras una ganancia, la parálisis por análisis. Mark Douglas nos dice que debemos liberarnos de esa carga. Tu trabajo no es predecir, es ejecutar. Ejecutar tu estrategia con una disciplina impecable, una y otra vez, sabiendo que tu ventaja estadística, tu ventaja competitiva o tu edge se manifestará a lo largo de una serie de operaciones, no en una sola. Esto nos lleva a un concepto clave: la aceptación consciente del riesgo. Aceptar el riesgo no significa simplemente decir estoy dispuesto a perder X entidad de dinero. Significa aceptarlo a un nivel profundo, emocional. Significa entender y sentir de verdad que cada operación individual puede resultar en una pérdida, sin importar lo perfecta que parezca la configuración. Cuando aceptas genuinamente que perder es una parte natural e inevitable del juego, algo mágico sucede: el miedo desaparece. Ya no ves una operación perdedora como un ataque personal o un reflejo de tu incompetencia. La ves como lo que es: un costo operativo, el precio que pagas para poder participar en el juego de las probabilidades. Piensa en ello como una ruleta o el lanzamiento de dados. Aunque el resultado de cada lanzamiento es aleatorio, sabemos que con un dado justo, la probabilidad de sacar un 6 es de 1 entre 6 ansí. Apuestas a que saldrá un 6 100 veces. Sabes que no ganarás las 100 veces, pero esperas ganar aproximadamente 16 o 17 veces. Tu estrategia de trading es tu dado cargado. Quizás tu análisis te da una ventaja del 60%, no del 100%. Esto significa que de cada 10 operaciones es estadísticamente probable que ganes 6 y pierdas 4. Luego, el problema es que no sabes el orden. Podrías perder las primeras 4 seguidas. Un inversionista y trader que no piensa en probabilidades entraría en pánico, dudaría de su estrategia y la abandonaría justo antes de que empezaran a llegar las ganancias. El inversionista y trader consistente
el que piensa como el dueño del casino, sigue ejecutando, porque su confianza no está en el resultado de la próxima operación, sino en la validez de su ventaja a largo plazo. Aquí reside una de las frases más potentes del Zika Trading. La consistencia no viene de predecir el mercado, sino de predecirte a ti mismo. El gran obstáculo para pensar en probabilidades es nuestro ego, esa necesidad visceral de tener razón. Desde pequeños se nos enseña que tener razón es bueno y equivocarse es malo. En el trading, esta creencia es devastadora. Cuando asocias tu autoestima con el resultado de una operación, una pérdida se siente como un fracaso personal. Esto te lleva a cometer errores fatales, como mover tus stop loss porque no quieres aceptar la pérdida, o doblar la posición en una operación perdedora esperando que el mercado se dé la vuelta. Estás intentando forzar al mercado a que te dé la razón, una batalla que siempre perderás. Mark Douglas nos invita a desvincular nuestro ego del trading. Cada operación no es un examen sobre tu inteligencia, es simplemente un evento más en una distribución de probabilidad. Ganar o perder en una sola instancia no dice absolutamente nada sobre ti o tu estrategia. Lo único que importa es tu comportamiento. ¿Seguiste tu plan? ¿Gestionaste tu riesgo? ¿Ejecutaste sin dudar? Si la respuesta es sí, entonces has tenido una operación exitosa, sin importar el resultado monetario. Esto es lo que significa soltar la necesidad de tener razón. Significa que priorizas la disciplina procesal sobre el resultado individual. Te conviertes en un maestro de la ejecución, no en un adivino del futuro. Y es en esa ejecución consistente donde, paradójicamente, se encuentra la rentabilidad consistente. Imagina que cada vez que abres una operación, estás lanzando una moneda. Tu estrategia te ha dado una moneda ligeramente trucada, que tiene un 60% de probabilidades de caer cara. Antes de cada lanzamiento, aceptas que puede salir cruz. No te enfadas si sale cruz, no te pones eufórico si sale cara. Simplemente la lanzas y la vuelves a lanzar una y otra vez. Es con calma, con confianza, sabiendo que después de 100 o 1000 lanzamientos habrás obtenido más caras que cruces. Ese es el estado mental del inversionista y trader en la zona. Un estado de confianza estadística, libre de miedo, libre de euforia, libre de la necesidad de saber qué pasará después. Estás completamente sincronizado con las realidades del mercado, no con tus deseos o miedos. ¿Cuál es tu gran desafío mental en el trading? ¿El miedo, la ansiedad o el exceso de confianza? Piénsalo bien, porque la respuesta revela que parte de este proceso necesitas trabajar más. Que puede que sea el miedo, necesitas trabajar en la aceptación del riesgo. Si es la ansiedad, necesitas interiorizar el pensamiento probabilístico. Si es el exceso de confianza, necesitas desvincular tu ego del resultado. Al final del día, la enseñanza central de Mark Douglas es esta: cada operación es solo una probabilidad más dentro de un universo infinito de resultados posibles. Tu objetivo no es capturar cada movimiento, sino estar mentalmente preparado para ejecutar tu ventaja sin dudar cuando aparezca, una y otra vez. Tu éxito no se medirá en pips o en dólares de una operación, se medirá en tu capacidad para mantenerte disciplinado y objetivo frente a la constante incertidumbre. Entonces, la próxima vez que te sientes frente a los gráficos, hazte esta pregunta: ¿estoy aquí para predecir el futuro o para ejecutar mi ventaja probabilística con la disciplina de un profesional? La respuesta a esa pregunta definirá tu camino. Sigue aprendiendo a pensar como un inversor y trader disciplinado y sentir como un monje. Continúa revisando los videos de estas mentes maestras y nos vemos pronto.